te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. El libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 26. San Lucas 23, 26. Cuando le llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le insultaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: Ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.
toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios y comprender perfectamente lo que significa su sacrificio. Ustedes seguramente ya habrán oído muchas veces sobre la muerte y crucifixión de Jesús. Es el tema fundamental en todas partes, ¿no? Es tanto así que cuando una persona toca en este tema piensan, eso yo ya me lo sé todo, ¿no? Eso yo ya sabía todo, no hay algún tema más profundo, algo que profundizar más. Así muchas personas piensan. Claro, tal vez acá no piensan así, ¿no? Pero en otras partes sí, así creen. Inclusive les parece muy aburrido escuchar otra vez sobre la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Les parece ya un tema ya no necesario de hablar. Pero, desde mi punto de vista, es uno de los temas que más nos debería de interesar, de profundizar y analizar. Porque es el tema con el cual toda la Biblia está queriendo enfocar. Toda la Biblia, este tema es tan importante. ¿Es así o no es así? Pero lastimosamente, muchas personas le han hecho una idolatría a la muerte de Jesús. ¿Qué significa? Que las personas idolatran la muerte de Jesús, pero no comprenden ni entienden la profundidad que tiene este acontecimiento. Tanto en las Escrituras, tanto en ese tiempo y tanto para nuestra época, para nuestra vida actual. Si realmente muchas personas entendieran qué significa la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, su vida sería totalmente diferente. Habría un cambio total en sus vidas. Recuerden lo que dice en el libro de Hebreos, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Es grave no entender este tema a profundidad. Es grave no solamente eso, no querer entender este tema a profundidad. Querer quedarse hasta ahí nomás. No, yo ya entendí que Jesús murió en la cruz y hasta ahí nomás no me quiero que me agreguen más cosas porque me va a dar dolor de cabeza. Hasta ahí nomás. Y lastimosamente muchos se han quedado con ese concepto. Entonces, en lo posible, hasta donde podamos en esta mañana, vamos a tratar de entender qué realmente es la crucifixión de Jesús. Y si realmente concuerda con todo lo que nosotros teníamos en mente. ¿Está bien o no? Eso vamos a estudiar. Y por lo tanto tenemos que ver algunos textos de la Biblia y comprender algunas partes. Si es posible, vamos a ir viendo cada versículo. En la semana que pasó estuvimos hablando sobre el arresto de Jesús, sobre cuando fue sentenciado ya a muerte, cuando el pueblo pidió por Barrabás para ser soltado y finalmente Poncio Pilato tuvo que dar la sentencia a Jesús para ser crucificado. O sea, el mismo pueblo rechazó a Jesús. No queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que Él sea nuestro Mesías. Lo rechazó. Como dice en el libro de Pedro, aceptaron a un homicida en vez de Jesús. Esto fue una tragedia grande porque Jesús vino a su pueblo, vino a libertar a su pueblo, vino a traer luz a su pueblo y su pueblo le rechaza. Su pueblo le menosprecia. Eso hicieron. Por una parte, es una desgracia que esto acontezca para la humanidad. Porque imagínense, rechazar al que trae la libertad, al que trae el mensaje a las personas, es una desgracia, ¿no? Pero por otra parte, es una gracia. Y ahí hay que entender, ¿por qué es una gracia? Porque a través de ese rechazo del pueblo judío, esta enseñanza, esta bendición pasó al pueblo gentil, al pueblo perdido, al pueblo descarriado. ¿Dónde está ese pueblo perdido, descarriado? Aquí están. Aquí estamos. Entonces, ese rechazo está siguiendo hasta estos días, ¿no? En la mente de Jesús había el propósito de rescatar a mucho pueblo que se había perdido. Por eso, Él mismo permitió el endurecimiento de los judíos. Así está escrito en la Biblia. Esto no es que ocurrió ahí por casualidad. Esto ya estaba preparado. En la mente, en el plan de Dios estaba rescatar a su pueblo perdido.
Y para rescatar a su pueblo perdido no solo necesitaba de extenderse por el mundo, sino extenderse también por el tiempo. A través del tiempo también tenía que extenderse para que llegue este mensaje a nuestras vidas. Y hoy Dios está mostrando que está llegando. Significa que la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, en nuestra vida se está cumpliendo. Porque a través de su semilla, su simiente, su generación, todas las naciones, toda la humanidad está recibiendo esa bendición de Dios, que es su mensaje, su gracia redentora para rescatarnos y volvernos hacia Dios. Amén. Eso es muy importante que nosotros podamos entender. Bueno, eso entonces fue lo que ocurrió al rechazarle a Jesús. Ahora vamos a empezar leyendo del versículo 26, capítulo 23, versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Esto que está ocurriendo acá también es parte de la costumbre, la ley que había ahí entre los romanos, que había una ley que decía que un romano podía exigirle a cualquier judío que pasaba por ahí que le lleve una carga. Eso era una ley. Y el judío no se debía oponer. Entonces, cuando le ven ahí a Simón de Cirene, justo él venía de otra parte, estaba ahí tal vez por las fiestas de Pascua, estaba ahí participando, pero miren qué grandeza que hace Dios. Esta persona no vino ahí para ver a Jesús morir, él vino tal vez por los acontecimientos que estaban ocurriendo, pero Dios tenía preparado algo grande para su vida, que al principio no le agradaba, no le gustaba, ¿no? Él tal vez fue obligado, dice. ¿Qué significa? No quería hacerlo. No quería tomar la cruz de un condenado. Pero al final él toma esa cruz y lo carga hasta Monte Calvario. Cuando llegó este señor de Cirene, Simón de Cirene, hasta ese lugar, ¿ahí terminó su historia o continuó? Si por lo visto ese paso que él tuvo cargando la cruz del Señor cambió totalmente su vida. Porque después de eso, él se convirtió en uno de los más grandes seguidores que tuvo Jesús. Su familia también. Entonces muchas veces hay cosas que Dios hace en nuestra vida que no nos gustan, ¿no? Que nos trae, algunas veces nos sentimos como obligados, pero después de que entendemos qué es lo que Dios estaba queriendo hacer en nuestra vida, nos damos cuenta, tanto Él me amaba para empujarme a esto. Yo no quiero que me digan que venga a escuchar la palabra, no quiero escuchar, quiero seguir mi camino normal, quiero seguir la costumbre que estoy haciendo, vine para la Pascua y nada más. Muchas veces no queremos salirnos de la línea en que estamos andando y nos sentimos hasta ofendidos cuando alguien nos dice, vení, es importante que venga, o es importante que esté, no sé, se sienten hasta ofendidos muchas personas. No me obligue. Claro, no hay que obligarle a nadie, ¿no? Con esto yo no estoy instando a obligarle a la persona a hacer lo que no quiera. Yo estoy compartiendo lo que sale acá y cada persona toma y entienda cómo puede, ¿no? Entonces, si alguna vez alguien le invita o les dice, venga, escuchemos la palabra, tal vez hay algo que Dios quiera hacer en su vida. Tal vez hay algo que Dios quiere poner en su corazón, algo que no va a terminar, que le va a cambiar para siempre en su corazón. Entonces, hay que ver qué es lo que Dios está pensando hacer en nuestro corazón. Así Dios cambia la vida de este hombre, Simón de Cirene. Versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aparte de gran multitud, la Biblia, el escritor Lucas, el evangelista Lucas, menciona detalladamente a un grupo de personas, dice, mujeres que lloraban, dolidas y quebrantadas. En la actualidad, cuando uno observa, generalmente, ¿quiénes son más sensibles a seguir a Dios
y al Evangelio. Generalmente, ¿quiénes son más sensibles? Generalmente, ¿no? Las mujeres, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Porque nosotros vemos que las mujeres tienen más dolor, sufrimiento, quebranto, amargura en la vida. ¿Es así o no es así? Rechazo, menosprecio. Entonces, sí o sí, de alguna manera, necesita de buscarle a Dios, ¿no? Pero generalmente las mujeres, ¿cómo está en su situación? Después, supongamos que el marido es borracho, no trae dinero a la casa, le pega, le golpea. Sí o sí necesita de un Dios que le ayude, ¿no? Sí o sí necesita de alguien que clame que se interese por su vida, ¿no? Generalmente hay más dolor en la vida de las mujeres. Particularmente, en tiempo de Jesús, había una peculiaridad que muchos judíos abandonaban a sus mujeres por otras más jóvenes. Cuando sus mujeres ya tenían 8, 9 o 10 hijos, ya le dejaban, basándose en que Abraham también hizo lo mismo, así, basándose en eso. Y conseguían otras esposas más jóvenes. Entonces, ¿cómo quedaban estas personas? Ya no eran atendidas por sus esposos. Quedaban así, algunas desamparadas. ¿Me entienden, no? Hay el caso, como aparece, de la mujer samaritana. ¿Cómo estaba ella su condición? Desamparada, sin esperanza, angustiada. También muchas mujeres quedaban viudas, ya nadie tenía en cuenta sus vidas. ¿Me entienden o no? Esta era la situación que tenían ellos. Por eso nosotros vemos también que cuando Jesús aparece, gana el corazón de muchas mujeres. ¿Y qué hacen estas mujeres? Le sirven. Se dedican a su ministerio. Las que tienen posibilidad, con sus bienes les servían, dice. Otros con su trabajo. Esa es la característica que tiene la mujer quebrantada y sufrida. Significa que Dios está pendiente de su vida, ¿no? ¿Es así o no es así? Y cómo se puede decir, irónicamente, ¿no? Por causa de quién el pecado entró a la humanidad. Entonces, el propósito del Mesías, ¿qué es? ¿Se acuerdan que hablamos de Pedro? Pedro le niega 3 veces a Jesús, queda mal, queda destruido. Cuando Jesús resucita, ¿cuál era su objetivo número 1 de Jesús? Restaurarle a Pedro, darle otra vez esperanza a Pedro, darle otra vez confianza a Pedro. Entonces busca a Pedro y 3 veces le pregunta, ¿me amas, me amas, me amas? Y él le responde, sí te amo, sí te amo, sí te amo. Las 3 veces que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y él le responde, sí te amo, ¿le da una tarea o no? Le da tarea, las 3 veces le da tarea. Significa que le está restaurando. Está formando otra vez para que tenga esperanza. En el caso de la mujer también, Jesús quiere restaurarle, ¿no? Para que tenga esperanza en este mundo. Para que tenga realmente fortaleza en su corazón. Pero ¿cómo puede lograr eso una mujer? Cuando puede tener temor hacia Dios. Amén. Quiero ver algunos versículos sobre este punto. Primeramente, Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, 14. Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La casa y las riquezas son herencia de los padres. ¿Pero qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? La mujer prudente. Sí, pueden tener muchas cosas, pueden tener mucha herencia, pero una mujer prudente, ¿qué significa prudente? Atenta, despierta, le pertenece a Dios. Así está escrito, un versículo. Otro, Proverbios 31, 30. Ahí en Proverbios mismo. Dice 31, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entiendan muy bien lo que dice ahí. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Vana, ¿qué significa? No sirve, no tiene valor. Una mujer que se siente especial por tener hermosura, para Dios no tiene valor. Así simplemente. Sí está escrito. ¿Me entienden? Entonces, si alguien se siente, se pone hoy. Yo soy linda. ¿Tiene valor para Dios? No tiene valor. Generalmente en este tiempo, ¿por qué muchas mujeres se sienten especiales? Porque dicen, se pone a ver. No, pero para Dios, tal vez para el mundo. Y el mundo y sus deseos pasan. ¿Sí o no? Pero la voluntad de Dios no. Después,
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Teme a Jehová. Tiene temor de Dios. Ella es grande delante de Dios. Más grande que cualquier cosa. Le pertenece a Dios. Su vida es propiedad de Dios. ¿Qué le parece? Una mujer que puede... ¿Cómo puede una mujer temer a Dios? Tiene que tener conocimiento de su palabra. Volvamos a San Lucas para ver qué le dice Jesús a estas mujeres. Versículo 27, 23, 27, ¿no? Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Bueno, ¿por qué en ese momento estaban llorando estas mujeres? Porque estaban viendo la injusticia que estaban haciendo con Jesús. Siendo él una persona que estaba enseñando la verdad, ganando el corazón de muchas personas, estaban viendo lo que hacían con él. ¿Qué vino a hacer Jesús en este mundo? Vino a enseñar la verdad. Vino a vivir conforme a la verdad. Vino a hacer las cosas que tiene que hacer cualquier persona que tiene a Dios en su corazón. Pero ¿qué estaban haciendo con él? Estaban menospreciando, maltratando. Entonces lloraban por él. Pero Jesús les mira: escúchenme bien. No lloren por mí. Lloren por ustedes. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Piensen en su corazón, en su alma, en su situación delante de Dios. ¿Cómo están viviendo? Tengan lamentación por sus vidas. Eso le está queriendo decir. No traten de quebrantarse por mí ahora. Piensen ustedes cómo están delante de Dios. Lloren por ustedes. Porque ¿qué es lo que estaba por acontecer con Jerusalén? ¿Qué es lo que estaba por venir al pueblo de Dios? Una gran tribulación, una gran persecución. Si una persona no está preparada con la palabra, con el corazón de Dios, entonces le va a venir tremendo dolor y angustias. Y a sus hijos también. Lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Por qué? La palabra tiene que cumplirse. El pueblo rechazó la palabra. Y tiene que cumplirse o no. ¿Sí o no? Los que rechazaban, menospreciaban, entonces había lo que tenía que ocurrirle a ellos. Entonces, por favor, consideren primero su situación. Versículo 29. Porque he aquí vendrán días, aquí le dice Jesús, en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces van a venir tiempos en que las que no tienen hijos van a ser bienaventuradas, porque las que tienen hijos, ¿qué van a ver con sus ojos? Van a ver la muerte de su hijo. ¿Acaso no es tremendo dolor eso? Muchas madres prefieren: mátenme a mí, pero no le hagan daño a mi hijo, así prefieren o no. Pero van a ver dolor, sufrimiento, van a ver muertos a sus hijos. ¿Se acuerdan del rey Sedequías? Él peleó todo, pero única cosa que quería: que cuiden a sus hijos, por favor, no toquen a mi hijo. Y el rey Nabucodonosor, que hizo delante de él, ¿qué hizo? Los degolló a sus hijos. Esto es lo último que vas a ver. Eso es lo más terrible que pueda haber. Lloren por ustedes y por sus hijos. Consideren su corazón delante de Dios. Esto también es una profecía para ese tiempo y para estos últimos tiempos también. No solamente para ese tiempo, para los últimos tiempos también. Dice más acá: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Esta es una profecía que aparece también en Apocalipsis, ¿no? Significa que en los últimos tiempos, antes de la llegada del Mesías, va a acontecer estas cosas. ¿Se acuerdan que dice que las personas prefieren que caigan a los montes? Porque el dolor, el sufrimiento, la amargura que estarán viendo será terrible. ¿Qué es esa amargura? Ver morir a su gente, a su familia. Y lo peor es cuando no está preparado el corazón de esa persona. Cuando no entiende por qué está ocurriendo estas cosas. ¿Por qué tanta desgracia, Señor? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Dios le está advirtiendo. Piensen en su alma. Piensen en su estado espiritual delante de Dios. ¿Cómo están? Vamos a ver un versículo más. Lamentaciones. Ya que estamos hablando de lamentos. Lamentaciones. Después de Jeremías está Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones 3, 37.
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿En qué cosa quiere que Dios, que el hombre se lamente? De su pecado. ¿Y por qué se lamenta el hombre actualmente? Porque por su situación, por su economía, y va y la aporte, porque alguna persona no le quiere, por un montón de cosas empieza a lamentarse. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que realmente, por qué quiere que haga lamentación? Por su pecado. Estamos hablando la escritura del profeta Jeremías, que tanto les habló a ellos acerca de la ira de Dios que estaba por venir también a ese pueblo. Ellos también, en el tiempo de Jeremías también se experimentó esto que Jesús le estaba hablando. Él les hablaba, mira, va a venir Nabucodonosor y va a hacer estrago con ustedes. Va a haber muerte, dolor, sufrimiento. Lamentense por haber rechazado la escritura. Pecado que es rechazar la palabra de Dios. Rechazar los escritos de Dios. Eso tiene que ser causa de lamento. La gente no se lamenta. Vive ignorando la palabra, vive menospreciando la palabra, vive rechazando los decretos de Dios y no le duele. Es lepra, pura lepra. ¿Qué es la lepra? Una enfermedad que te va destruyendo, pero que no tiene dolor. Pero los que están alrededor sí sienten la lepra o no. Porque el que tiene lepra huele a podrido. ¿Sabían? Por eso la gente sana quiere estar al lado de un leproso, ¿no? No. Pero el leproso no le duele nada. Igual. La persona que vive ignorando la palabra, vive con pecado, con ignorancia, con odio, no se siente mal, se siente bien, se siente sin problema. Laméntese por ese estado con que está viviendo. No lloren por mí, lloren por usted y por su hijo, porque lo que va a venir va a ser terrible. Día de restitución. Van a venir los tiempos en que van a querer que las montañas se caigan encima de su cabeza por ver tanto sufrimiento y dolor. Esto Jesús está hablando a esas mujeres. Clamen, por favor. Volvamos a San Lucas. Versículo 31, 23, 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En el árbol verde. ¿Qué representa el árbol verde para los judíos? ¿Qué es un árbol verde? ¿Se acuerdan Salmos capítulo 1, los primeros versículos? Dice, bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la palabra de Dios, ¿no? Será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué es que hace un árbol plantado junto a corriente de agua? Da frutos. ¿Qué es esa corriente de agua que representa? ¿Qué es lo que está diciendo más arriba? Medita en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces el árbol que está fuera de la corriente de agua, ahí en zona desértica, ¿cuál es su estado? Seco, no produce nada. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es un árbol verde? Es significa, representa a una persona que está haciendo correctamente lo que la Escritura dice y dando frutos. ¿Quién era ese? Jesús. Yo soy una persona que realmente estoy cumpliendo lo que la Biblia dice y estoy mostrando frutos. Estoy mostrando manifestaciones de Dios al pueblo. Pero miren lo que me hacen. Miren lo que me están haciendo. Con el árbol verde que está mostrando la verdad, la escritura, la enseñanza, la autoridad de Dios, hacen estas cosas. ¿Qué ocurrirá entonces con la persona que está seco? ¿Qué se hace con lo que está seco? ¿Qué decía en la Biblia? ¿Qué se hace con el árbol seco? ¿Qué se hace? Se corta y se echa en el fuego. Entonces Jesús, ¿qué le está haciendo entender? Entonces imagínense, yo lo que estoy padeciendo, soy una persona justa, correcta, delante de Dios. Imagínense, ¿qué ocurriría con ustedes que no están viviendo conforme a la verdad? Sería peor. Es muy importante entender ese punto que Jesús le está queriendo explicar. Vamos a ver otra vez unos capítulos en Isaías 5. Isaías 5. ¿Qué les dije que representaba un árbol verde? A ver si se acuerdan. Da fruto, medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la ley de Dios, entonces da fruto. Miren lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre
y su multitud se secó de sed. ¿Por qué fue llevado este pueblo? No tuvo conocimiento, dice. No escudriñaron, no investigaron la palabra de Dios. Su gloria pereció. ¿Cuál era la gloria de los israelitas? ¿Cuál era? La palabra, la escritura. ¿Qué es lo que le manifestaba y le hacía diferente a los demás pueblos? La vivencia en la palabra que ellos tenían. Pero ellos no tuvieron ese conocimiento, entonces vino sobre ellos destrucción e ira. Otro versículo, Isaías 53, ahí mismo Isaías 53, 11. Ustedes saben, hay muchos versículos para poder entender este punto. Cuando yo leo algunos versículos no significa son los versículos que le corresponde a este tema. Hay muchos. Uno cuando empieza nomás a tener interés en aprender, en conocer estas cosas, puede ir encontrando más, puede ir viendo más cosas para aclarar, para entender más el corazón de Dios. Isaías 53, versículo 11. Ya, esto es sobre el Mesías, ¿no? El Mesías está hablando. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién estábamos hablando aquí? ¿Cómo Jesús puede justificar a muchos? ¿Qué dice ahí? Por su conocimiento, verá mucho fruto. Entonces, tener la palabra de Dios. Jesucristo, ¿qué vino a hacer en este mundo? Vino a transmitir las enseñanzas de Dios para que seamos justificados. ¿Qué significa justificado? Personas entendidas en las cosas de Dios. Personas que hemos aprendido la palabra de Dios. Entonces, al haber entendido la palabra de Dios, Jesús, ¿qué hizo? Vino y nos redimió, nos perdonó, nos justificó. Eso está hablando aquí. Un versículo más, en Oseas, un capítulo más, Oseas capítulo 4. Vamos a ver para quedarnos siempre claro en las cosas de Dios. Oseas capítulo 4, el versículo 6. Dice así, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así está explicando el libro de Oseas, ¿no? ¿Qué fue lo que desechó el pueblo de Dios? El conocimiento. Yo también te voy a echar. Hermano, ¿será que estas cosas que están escritas en la Biblia están por estar? ¿Será que Jesús, por decir nomás, dijo, con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Le estaba tratando de hacer entender lo que ocurrió antiguamente con los profetas, con los pueblos que fueron desechados. Todo lo está queriendo explicar. Todo esto es muy importante entender para nuestro corazón, para entender la importancia de la muerte de Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 48. Ya vamos a ver la palabra de Jesús. 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Atiéndame lo que dice Jesús. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Las palabras que Jesús habló son palabras que el Padre le ha dado, mandamientos que el Padre le dio. Entonces, ¿para qué le dio el Padre a Jesucristo mandamientos? Para darnos a nosotros, para no perecer, para no sufrir lo mismo que sufrió el pueblo, para restaurarnos. ¿Me entienden? El versículo 50. Y sé que su mandamiento, ¿qué es? Dice ahí, es vida eterna. ¿Así dice o no? Es vida eterna. ¿Quieren tener la vida eterna? Tienen que escuchar lo que Jesús habló. Los mandamientos que Jesús dio. ¿De dónde vino? Las palabras que Jesús habló vinieron del Padre. El Padre estuvo hablando a su pueblo por los siglos de los siglos atrás. Continuamente les estaba hablando, le enviaba profetas, porque tenía misericordia de ellos, porque quería librarlos de la muerte, pero muchas veces ellos continuamente rechazaban a Dios. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy importante entender esto. Jesús habló lo que el Padre decía. Por eso cuando la gente le escuchaba, decía, este sí habla de parte de Dios, porque menciona las cosas de Dios. La Escritura, las palabras que Jesús mismo dijo a sus profetas y en la ley de Moisés.
Por eso le veían con autoridad. Amén. Bueno, volvamos a San Lucas. Solo para entender lo que era el árbol verde y el árbol seco. Imagínense. Entonces, ¿por qué el pueblo tiene posibilidad de recibir condenación en el transcurso de los días? ¿Qué es lo que le va a hacer perder y sufrir? La falta de conocimiento. Entonces, lloren por su corazón incrédulo. Lloren por su corazón con falta de sabiduría. Eso Jesús le estaba queriendo hacer entender a estas mujeres. No lloren por otras cosas. No se angustien por otras cosas. Sufran realmente si no están entendiendo la palabra de Dios. Entonces Dios va a manifestarse en sus vidas. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron, y allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos malhechores también están representando a dos grupos de personas. ¿Se acuerdan uno de los malhechores que le dice a Jesús? Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Un malhechor entendió su condición, entendió que era culpable. El otro malhechor que le dijo, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos. ¿Quién estas mismas palabras le estaba repitiendo a Jesús ahí en el tiempo de la crucifixión? ¿Qué tipo de gente? Los sacerdotes, los judíos, burlándose, muéstranos que eres el hijo de Dios. ¿Por qué? Para los judíos era una ofensa que el supuesto Mesías esté ahí en la cruz, siendo humillado por los romanos. Esto es una vergüenza. Entonces, este malhechor es igual que estaría representando al pueblo judío. El otro malhechor reconoce sido pecador. He quebrantado la ley de Dios. Entonces, por tanto, la palabra de Dios dice que el que quebrantó su mandamiento debe sufrir esta cosa. Estoy sufriendo lo que merece mis hechos. Pero el que pide ahí al lado, estando cerca del Mesías, por favor, acuérdate también de mí. Redime también mi alma. Es sombra de ese gentil que perdió la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y se fue y se perdió en el mundo. ¿Qué dice en el libro de Jeremías? Cuando Dios oía el lamento de Efraín. Realmente he pecado contra ti, he sufrido, por favor convierte mi alma. Así está escrito en Jeremías 31. Y Dios vio eso y se agració de él. Ese muchacho perdido yo le busqué, le rescaté. Igual que el hijo menor se va, se pierde la herencia, pierde todas las cosas, pero al final en ese lugar de perdición, ese lugar de dolor, de sufrimiento, se da cuenta, yo realmente soy una persona perdida. Necesito de Dios, necesito de mi Padre, y regresa. Eso Dios nos está mostrando por estos dos malhechores. Hay la persona que se siente ya completa. Hay la persona que no se siente, no necesita aprender del corazón de Dios. Más bien se burla y lo menosprecia. Pero hay la persona que se da cuenta, yo realmente he sido una persona que he pecado delante de Dios. Por eso el evangelio se extendió entre los gentiles. Porque los gentiles escuchaban esta palabra y se sentían muy abiertos, muy identificados. Sí, hemos sido personas realmente que vivimos sin Dios, sin la gracia de Dios. Y Dios, a pesar de eso, viene y les rescata sin pedirles nada a cambio. Ellos volvían en masas. Pero ¿por qué los judíos no podían escuchar? Porque ellos se sentían conocedores de la verdad, conocedores de la palabra, pero su vida no demostraba eso. Esa es la diferencia. Lo que pasa aquí. Bueno, sigamos adelantando. Versículo 34, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Cuál era el clamor de Jesús estando en la cruz? Estando ahí padeciendo y siendo burlado, por los judíos, por ese malhechor, siendo menospreciado y recibiendo maltrato. ¿Cuál era su corazón de él? ¿Qué es lo que él pedía para ellos? Perdónalos. ¿Será que nosotros podemos acusarle hoy en día a alguien de ser responsable de la muerte de Jesús? ¿A quién podemos acusarle? Por causa de los judíos murió Jesús. Por causa de los romanos murió Jesús. ¿Podemos acusarle? Podemos. Pero Jesús, ¿qué pedía para ellos a su Padre? Perdónalos.
¿Por qué el mundo ha tenido tanto odio hacia el pueblo judío o hacia otro pueblo? Porque nunca entendió el corazón de Dios. Nunca comprendió el corazón de Dios. ¿Me entiendo? En ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Él estaba pidiendo perdón, por tanto por romanos como por judíos, ¿quién más estaba ahí también pidiendo que sea crucificado? Los romanos, ¿a quién representa? A los gentiles. ¿Sí o no? ¿Nosotros qué somos? Gentiles. Si estuviéramos ahí como romanos, ¿qué estaríamos gritando? Crucifícale, crucifícale. O ustedes piensan, no, pastor, si yo estaría ahí diría injusticia, injusticia. Así dirían. No, igualito. Actualmente la persona igual está gritando, crucifícale, crucifícale. No quiero saber nada de este hombre. No quiero que reine sobre mi vida. No quiero que controle mi corazón. Crucifícale actualmente todavía. Porque estoy rechazando todos sus mandatos, toda su palabra, todo lo que Él me ha dicho estoy rechazando. Por eso cuando estaba Jesús en la cruz, no solamente estaba esos romanos y judíos, nosotros también estábamos ahí. ¿Así o no así? Vamos otra vez al libro de Isaías. No podemos luego quedarnos en San Lucas. Para ir entendiendo lo que sale en la Biblia. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando ustedes leen Isaías, siempre a nosotros nos gusta estar en las partes donde y somos bendecidos, y somos glorificados, y somos engrandecidos, ¿sí o no? Ahí Dios está mencionándome a mí también. Ahí Dios me está mostrando mi identidad, ¿sí o no? Pero acá que dice, escondimos de él su rostro. Ah, pero yo no, ese yo no era. Ese yo no fui. Estaba hablando de mí también, ¿no? Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No, pastor, esto está hablando del pueblo judío. Ellos fueron, los romanos fueron. Nosotros no sabíamos nada. Nosotros éramos inocentes. ¿El pecado de quién él llevó ahí? Dice ahí, después, versículo 6. Todos nosotros, no, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, nosotros fuimos rebeldes también a Dios, ¿no? Fuimos rebeldes a su palabra, ¿no? Rechazamos su mandamiento, ¿no? Entonces cuando él estaba siendo herido en ese momento, era por causa nuestra también, ¿o no? Sí, nosotros también éramos culpables. Entonces cuando él está pidiendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, siempre cuando veíamos la película, sí, perdónalos, perdónalos, que les mate a todos, que venga una tormenta y los destruya, malvados, ¿cómo van a ser así con el Mesías? Y esas mujeres que lloraban, ¿por qué le hacen así? No lloren por mí, lloren por ustedes. Lloren por sus hijos, que ellos logren un día entender su pecado, su corazón. Clamen para que ellos puedan comprender la obra que estoy haciendo por ellos. No lloren por mí, no se preocupen por mí. Yo soy una persona que he cumplido lo que dice la Biblia. La muerte no tiene poder sobre mí. ¿Sabían eso? La muerte no tenía poder sobre un justo. No puede retenerles. Por eso la muerte no podía retenerle ahí. Pero él estaba haciendo estas cosas por alguien que sí merecía la muerte. ¿Quién era ese? Nosotros. Nosotros estábamos ahí, recibiendo su misericordia. Amén. Bueno, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Él lo que estaba haciendo en ese momento es cargar todos nuestros pecados. Nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Comprender eso, entender eso, descubrir cuál era nuestro pecado. Salmos 22, quiero leer. Salmos 22. Salmos 22, increíblemente ya los que han leído, muestra exactamente la crucifixión de Jesús. Significa que Dios ya le estaba revelando al rey David
cómo iba a morir el Mesías. Antes de que exista la crucifixión, Dios ya le estaba mostrando cómo iba a ser la muerte de Jesús por medio de crucifixión. Así que si, como Jesús dijo, si creyeres a Moisés, los profetas, los salmos, entenderían todas las cosas de mí. El problema es que las personas no escudriñaban la palabra. Salmos capítulo 22 dice así, desde el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Por qué él se compara con un gusano? La vez pasada ya explicamos, ¿no? En esta traducción, en la traducción original, está escrito el nombre de un gusano rojo, un gusano carmesí, un gusano colorado, que existe en Israel, que su característica es que cuando va a tener sus hijos, se sube a un tronco, a un árbol, y se pega ahí por el tronco, y está ahí, y después muere ahí. Y por medio de su cuerpo, van naciendo ahí dentro de él se van formando sus hijitos gusanitos, y van calcomiéndole todo el cuerpo. Es un gusano rojo. Y después, cuando ya llega la hora en que los gusanitos tienen que salir, ¿qué pasa con este cuerpo? ¡Pah! Se abre y ahí empiezan, salen todos los gusanitos. Así es. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer entender David? El Mesías, para darnos vida, tiene que ir a la cruz y morir y reventarnos. Y tiene que ser derramado su sangre para que haya vida entre nosotros. Por eso significa este punto. Pero la vez pasada ya compartimos mucho sobre eso, vamos a pasar adelante. Despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen. ¿Qué significa me encarnecen? Se burlan. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Esto ocurrió en la crucifixión de Jesús o no? Entonces vemos una narración exacta de lo que tenía que ocurrir con la muerte de Jesús. 16. Porque perros me han rodeado. La palabra perro representa a gentiles, personas que no son judíos. ¿Quiénes a los que le rodeaban y le encarnecían y le maltrataban? Los romanos. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, personas que no hacen la voluntad de Dios, significa. Horadaron mis manos y mis pies. Esta es una prueba más clara de que está hablando de la crucifixión de Jesús. ¿Qué significa horadaron? Agujerearon mis manos y mis pies. Eso es lo que hicieron los romanos con Jesús. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso es lo que ahora está aconteciendo en el versículo que estamos leyendo. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y después que dice 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Eso es muy importante en la última parte que vamos a leer, el capítulo 23. ¿Por qué dice anunciaré tu nombre a mis hermanos? Después voy a explicarle. Bien, pero recuerden ese versículo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle. Si esta narración es la crucifixión de Jesús, entonces ¿a quién le está hablando? Los que entienden el mensaje, la profecía, tengan temor. Lo que está ocurriendo es algo que Dios ha preparado. 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Esta crucifixión, ¿para qué era? Para restaurar y recoger a todos los perdidos de Israel. Amén. Si la Biblia nos está aplicando claramente este punto. Y comerán y él regirá. ¿Qué significa? Jesucristo va a dirigir con su palabra las naciones. Bueno, volvamos a San Lucas. Tenemos que terminar San Lucas hoy, esta parte por lo menos. Entonces el clamor de Jesús que era, perdónanos.
Yo quiero que los perdone. Cuando el hijo que vivió conforme a la palabra de Dios, que vivió conforme a la voluntad de Dios, pide algo al Padre, ¿el Padre le responde o no? Sí, todas las cosas que pides al Padre en mi nombre os lo dará. Y si el hijo está pidiendo, Padre, perdónalos. Entonces Dios les perdona. Dios perdona el pecado tanto de judíos como de gentiles o no. Sí, perdona. ¿Cómo no va a perdonar si ahí su hijo está derramando y sacrificándose por ellos? Sí o sí, no te preocupes, hijo. Están perdonados. Todos ellos están perdonados. Aunque cómo estaba ahí la gente, malito, malito. Imagínense, Dios les perdonó a todos. Ahora vamos a pensar si ese perdón que les dio a todos es la salvación. Vamos a ver si eso es así. Vamos a seguir observando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Capítulo 23, 34, 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Quiénes se burlaban de él después de que Jesús dice, perdónale? ¿Quiénes son los que se burlaban de él? Romanos y judíos. ¿El perdón era para los dos o no? Sí, el perdón era para los dos. Pero como la gente es ignorante, como no tiene conocimiento de Dios, no entiende este sacrificio. Ese es el problema de muchas personas. 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él, y esto es lo que tenemos que explicar hace rato, el título escrito con letra griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Y yo hice una anotación. ¿Qué es lo que estaba escrito? Voy a tratar de leer como escribí yo, ¿no? Atiendan bien. Dice, el título que estaba escrito en hebreo decía así, Yeshua ha Nebzarin be Melech ha Yehudim. Eso estaba escrito. ¿Por qué es importante esta escritura? Otra vez repito, Yeshua ha Nebzarin be Melech ha Yehudim. Porque esta escritura tiene, si uno quita solamente las iniciales serían YHVH. Si uno quita solamente las iniciales. Y esas iniciales YHVH es lo que se conoce como el tetragramatón. ¿Y qué es el tetragramatón? Es el nombre de Dios que aparece en la Biblia, solamente iniciales. ¿Cuáles son esas iniciales? YHVH, a la cual se le han agregado dos vocales y sale Yahweh. Se le agregó la A en la YA y después HVE, Yahweh. Y queda el nombre de Jehová. ¿Qué habíamos leído en Salmos? ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a anunciar su nombre a las personas. Entonces, ¿eso fue escrito ahí por quién? Jesús mandó, por favor, Poncio Pilato, quiero que escribas así, él le mandó. Poncio Pilato, que se acuerda, cuando ven los judíos eso, Dios, ¿qué está escrito ahí? Ellos observan las iniciales. Nada más y nada menos que el nombre de nuestro sagrado Dios está ahí en la cruz de este malhechor. Entonces, ¿qué se van ellos y le dicen a Poncio Pilato? Saca eso de ahí. Es una blasfemia. Es como decir, el representante, es como decir que Dios mismo está entregando su vida por los hombres. Es como decir eso. ¿Me entienden o no? ¿Y qué le dijo Poncio Pilato? Lo que es escrito, escrito está. Ya no se puede quitar. En hebreo, en latín y en griego. Para que el nombre de Dios sea conocido. Significa que Dios está permitiendo que su hijo muera ahí. En la tradición judía, escúcheme bien esto, el sacerdote llevaba un gorro donde iba escrito el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Los que han entendido. Las iniciales del nombre de Dios. Esas iniciales son YHVH. ¿Cuáles son las iniciales? YHVH. Se le agrega a la YA es Ya. A la HVE sale Yahweh, el nombre de Dios. ¿Me entienden? Entonces los sacerdotes, para hacer el sacrificio, llevaban en su gorra este tetragramatón.
que representaba que somos representantes de Dios para hacer sacrificio por el pueblo. ¿Me entienden lo que estoy explicando? Es un poco complicado. Entonces, ¿qué significa esto? Si en la cruz, donde está siendo ejecutado el Hijo de Dios, el Mesías, y ahí arriba está escrito el tetragramatón, significa que Él es sacerdote por el pueblo. La Biblia explica que Él es nuestro sacerdote, ¿no? Él es nuestro sumo sacerdote. Jesús ocupa dos puestos. Sumo sacerdote por el tetragramatón que está ahí arriba. Pero aparte, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué significa Yeshua HaNesarim de Melech HaYehudim? ¿Qué significa ese? Este es Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Rey de los judíos. Entonces, ahí está escrito sacerdote de Dios y ahí está escrito Rey de los judíos. Él está haciendo esos dos papeles. Se está anunciando eso a todas las naciones. Este es el Rey de los judíos. ¿Me entienden, no? Qué increíble, ¿no? Lo que Dios nos está mostrando. Y lo que muchas personas... ¿Qué significa? Él tiene que reinar en sus vidas. Él tiene que darle a ustedes la purificación, la alianza con Dios. La unión con Dios. Bueno, pasamos ya a este punto, ¿no? Sigamos para entender más. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Claro, este ladrón, como le dicen comúnmente, ladrón bueno, ¿entendió quién era Jesús o no? Él es mi sacerdote. Él es el que va a reinar. Yo quiero estar en su reino. Él me está redimiendo ahora. Y Él va a reinar en el reino venidero. Señor, ya Él está rechazando este reino. Este ladrón está rechazando, está perdiendo. Yo no quiero más este reino. Yo ya fracasé aquí. Yo quiero estar contigo en el próximo reino. Él ha creído, ¿no? Él ha entendido el corazón de Jesús. Eso es algo maravilloso. No te preocupes, tú estarás conmigo en el paraíso. Tú vas a reinar conmigo. Entonces él muere tranquilo, ¿no? Qué forma más tranquila de morir. Entonces me voy a morir tranquilo. Esa es la tranquilidad que tiene que tener una persona. Continuamos. 44, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora quiero explicar, como hemos estado leyendo todo el Nuevo Testamento y sabemos que la Biblia tiene que tener fundamento en los escritos de Moisés. Aquí está saliendo que antes que Jesús muera, hubo tiniebla sobre toda la tierra. ¿Dónde recuerdan ustedes que también hubo tiniebla antes de que se sacrifique al Cordero? ¿Dónde recuerdan? A ver, los sabios. En Egipto. Vamos a Éxodo otra vez. Vamos. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis a sus escritos, tampoco creeréis a mis palabras. Es importante que entendamos qué escribió Moisés o no. Entonces vamos a ver primeramente las tinieblas. ¿Qué representa? La tiniebla representa falta de palabra. Sin palabra. Como dice que habitaba el pueblo de Dios ahí en Neftalí, Capernaum, sombra de muerte, dice, en tiniebla, en oscuridad. Capítulo 10, versículo 21 dice, la plaga de la tiniebla, dice. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, por tanto cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Esto ocurrió antes de la última plaga. ¿Cuál sería la última plaga? El ángel de la muerte. ¿Qué les libraría del ángel de la muerte? La muerte del Cordero, el sacrificio al Cordero. Justo antes de que Jesús muera por los pecados, sea sacrificado, ¿qué vino a la tierra? Densa tiniebla, oscuridad. Sigamos acá en Éxodo, capítulo 12, el versículo 13, 12, 13. Desde 12 vamos a leer, 12, 12.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es lo que dijo ya cuando se vea la sangre, no va a haber muerte en Israel. Esto está aconteciendo en tiempo de la Pascua. Saltemos un versículo más. Versículo 22, capítulo 12, 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en todo postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Guardaré esto por estatuto vosotros y para vuestros hijos para siempre. Muy importante, ¿esto es el sacrificio o no? Esto es, la muerte del Cordero le va a librar a ellos del ángel de la muerte. Pero ellos ya están salvos, ellos ya fueron salvos. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, pastor, eso es la salvación ya. No sea nada tan duro, pastor. No vaya a salir de la palabra. Yo no quiero salir de la palabra. Por eso, ¿qué acontece en capítulo 14? ¿Qué acontece ahí? Vamos al capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. ¿Qué ocurrió acá? Cuando salían los egipcios, los israelitas de Egipto, porque la sangre del Cordero les libra de Faraón y de Egipto. Les da la posibilidad de salir. Son libres, pueden ir, pueden salir. Ya no hay poder que los detenga. Pero Faraón continúa en su pesimismo. Capítulo 14, versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo, cuando ellos estaban viendo a los egipcios acercarse para matarles, se desesperaron y volvieron a decir: mire lo que ocurre por tu culpa, Moisés. Otra vez, ¿dónde quedó ahí la sangre del Cordero? Ahí desapareció la sangre del Cordero. Ya ellos volvieron otra vez a su mismo corazón. Y ahí Moisés les dice, atienda lo que Moisés les dice. Capítulo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved, atienda muy bien lo que dice ahí, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Hoy Dios le va a mostrar gran salvación. Gran salvación. ¿Qué va a hacer Dios? Va a abrir el mar y lo va a hacer cruzar. Y cuando ellos crucen todo, los egipcios le van a seguir y el mar se va a cerrar y van a morir. ¿Qué es la salvación? Salir de un lugar a otro lugar. Eso es la salvación. ¿Qué dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13? Vamos a ver para ver qué dice. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 12, dice: y con gozo dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Capítulo 1, versículo 12 y 13. 14 ahora. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora allá con los egipcios, con los israelitas? ¿Qué está haciendo Dios? Los está sacando de la potestad de Satanás, la potestad de Faraón, y trasladando hacia el reino de su amado Hijo. ¿Es así o no es así? ¿Eso está haciendo o no? ¿Cómo hizo eso? Mediante la redención, que es, dice acá, por su sangre el perdón de pecado. Mediante el cordero que fue sacrificado en la Pascua por los israelitas, ellos están pudiendo salir o no. Si no hubiera habido ese cordero, si no hubiera sido sacrificado, habría muerte entre los israelitas, los judíos. Bueno, hasta aquí estamos viendo lo que es la salvación. ¿Eso es la salvación o no? Salir del mundo rumbo hacia la tierra prometida, el reino. ¿Eso es lo que Dios está haciendo o no? Al morir Jesús, ¿qué está haciendo? Nos está sacando de la potestad de Satanás para llevarnos al reino de su amado Hijo. Desapareció el diablo, desapareció Faraón y Egipto, su ejército desapareció.
No hay más manera de culparle Satanás, por causa de Satanás, como mucha gente hace. Satanás es el culpable. No, yo por Satanás no puedo creer. Desapareció. Nos ha salvado, nos ha librado, dice. ¿Por qué no pueden llegar a la tierra prometida? Después de sacarle de ahí, ¿dónde les llevó Dios a los israelitas? Directamente a la tierra prometida. ¿Dónde los llevó? En el monte Sinaí. Vamos a ver qué les llevó a hacer ahí. Volvamos a Éxodo. Éxodo capítulo 19. Y fíjense bien lo que dice ahí. Ya, no hay más faraón, no hay más egipcio, no hay más problema. Comida ya hay, le ha dado el maná, está todo, Dios preparó todo. Ahora solamente quiere introducirlos con fuerza a la tierra prometida. ¿Qué necesita para eso? Capítulo 19 de Éxodo, versículo 2. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros, miren lo que dice ahí, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Dios le está diciendo, todas las cosas que yo hice con los egipcios, todas las cosas que ustedes vieron, tenía un propósito y un objetivo. No era solamente para que ustedes, oh mi Dios, no, por algo hice, para que ustedes vean mi poder, para que ustedes crean quién soy yo. Durante 3 años y medio, ¿qué hizo Jesús? Así nomás mostró poder o no, manifestó el poder de Dios, ¿no? Para que crean, dice. No me crean a mí, pero crean por lo menos las obras que les estoy mostrando, para que se den cuenta que Él viene de parte de Dios. Acá le está diciendo la misma cosa. ¿Con qué objetivo? Y vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya, todas estas cosas, el sacrificio del cordero, la liberación de los israelitas de Egipto, el mar que se abrió, el mar que se cerró, era para traerlos y para darles su pacto, para hacer un pacto con ellos. Si ellos aceptan ese pacto, van a ser mi especial tesoro, van a ser mi pueblo. Entonces se puede decir que hasta acá ellos ya eran salvos o no. Dios ya preparó todo. A eso se le llama la gracia. Dios preparó todo, ellos no hicieron nada. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Dios les preparó todo el ambiente, les redimió, les sacó de Faraón y ahora solamente quiere hacer algo, un compromiso. El pacto significa igual que un matrimonio. ¿Me entienden? Es un matrimonio. Yo quiero casarme con ustedes. Es igual que una persona interesada, un hombre interesado por una mujer, hace muchas cosas por ella, no sé, le ayudan esto, le ayuda aquello, le ayudan muchas cosas con la intención de que ella se case con él. Pero después de que ha hecho todo por ella, ha preparado todas las cosas, finalmente ella dice, bueno, ¿sabes qué? Gracias por todo, pero yo quiero ir. Entonces, ¿cómo se queda ese hombre, no? Qué malagradecida esta mujer. Algo así es. ¿Qué hizo Israel en ese momento? Cuando Dios quería unirse con su pueblo, ellos adoraron el becerro de oro. Invalidaron el pacto. Pero Dios le da la opción. ¿Quieren aceptarla o no? Y ellos que dijeron, todo lo que Dios diga, haremos. No es que Dios le obliga, inclusive ni hasta eso, no le obliga. ¿Quieren aceptarla o no? Ellos rechazaron. Entonces es como rechazar todas las cosas que Dios hizo por ellos, ¿no? Es como tener en poco todo el sacrificio, la obra, todas estas cosas. Por eso no se puede decir que ellos obtuvieron la salvación. Porque no fueron libres del corazón contaminado por Faraón. Nunca fueron circuncidados desde el corazón. ¿Entienden? Eso, volvamos a San Lucas. Bueno, tenemos que terminar y ahora tenemos que entender también por el Nuevo Testamento este punto.
El Nuevo Testamento también explica qué significa la redención, la salvación. Capítulo 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas pasó? 3. Igual en Egipto, ¿cuántos días hubo tiniebla? 3 días también. Es una sombra, ¿no? Para ir teniendo idea. 3 horas. En ese momento que Jesús estaba ya, esas 3 horas en la cruz, los israelitas, o sea, el pueblo judío estaba sacrificando los corderos. Ellos estaban matando los corderos en ese momento para ser ofrecido para la cena de Pascua. Versículo 46. Entonces Jesús versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué el velo del templo se rasgó en la mitad? ¿Qué es lo que había? El templo había primero el lugar santo y después el velo dividía el lugar santísimo. ¿Es así o no es así? ¿Qué es lo que había cruzando el velo? ¿Qué es lo que había? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué había cruzando el velo? El arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná que Dios le dio en el desierto. Y al costado del templo también estaban los rollos de la Torá, los escritos de la Torá. Eso estaba también ahí guardado en el templo. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese velo? Una división entre el pueblo y su Dios por causa de los pecados. ¿Por qué ahora no se necesitaba más ese velo? ¿Por qué? El cordero fue sacrificado. Ya no hay necesidad de dividir al pueblo de su Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando muere el Mesías? Cuando entrega su espíritu, el velo se parte en dos, se divide. Nada puede separar más a su pueblo de su Dios. Ahora, ¿qué es lo que encuentra una persona al abrirse el velo? ¿Qué es lo que encuentra? El arca del pacto. ¿Eso encuentra o no? ¿Qué es lo que Dios le dice que quería darles a ellos en el monte Sinaí? El pacto. El pacto. ¿Quiere o no quiere? Sí queremos. ¿Quiere o no quiere que se abra el velo y encontrarte con tu Dios? Sí quiero. Entonces, este es el pacto que voy a hacer contigo ese día. Voy a poner mi ley en tu corazón y en tu mente la escribiré. ¿Por qué? Ya no hay más pecado que impida que seamos uno. Ya no hay más transgresiones que impida que nos separemos. Porque mi Hijo ha sido sacrificado por tus pecados. Puedes volver al pacto. Puede tomar otra vez la unión. Puede hacer otra vez la alianza. Puede haber otra vez el matrimonio entre Dios y su pueblo. A no ser que una vez más la rechaces. Y esta vez sí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare ya al Hijo de Dios? Los israelitas, ¿a quién pisotearon? A ese cordero que fue sacrificado. ¿A quién nosotros vamos a pisotear al rechazar esta vez este pacto? Al Hijo de Dios. ¿Me entienden o no? Eso es muy importante, podamos darnos cuenta. Hoy en día mucha gente no solamente está pisoteando esa sangre de cordero, al Hijo de Dios. ¿Qué ley? ¿Qué dice en Isaías? No me acuerdo qué capítulo. Cuando la gente buscaba la manera de encontrarse con Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido, no han entendido entonces. Eso es lo que se encuentra una persona al abrir el arca del pacto. Después, ¿qué ocurre? 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. El centurión, ¿quién era? Era un gentil. Él entendió, esta es una persona que vivió conforme a la palabra de Dios. Era justo. Él no era un mentiroso. La verdad. Él era alguien que enseñaba la verdad. Y después, ¿qué ocurre cuando el centurión dice esto? Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué significa? Él era justo, él decía la verdad, él tenía razón. Ellos se sentían como condenados. Hemos entregado al Hijo de Dios, hemos entregado al culpable. ¿Cuándo esta gente encuentra otra vez la solución? Cuando se encuentran con Pedro. Lo hicieron por ignorancia. No se preocupen, todo esto estaba preparado, pero Dios ahora les invita: arrepiéntase y conviértanse, y recibirán el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y aquel día
se convirtieron como 3,000 personas. Empezaron a entender el propósito del sacrificio de Jesús. Ahora, los apóstoles, ¿cómo entendieron este sacrificio? ¿Será que ellos entendieron como nosotros lo entendimos? Por eso vamos a leer para los apóstoles qué era la cruz de Cristo. Primeramente quiero de San Marcos. Este tema es propósito de la cruz de Cristo. A ver si se cumple en nuestra vida ese propósito. San Marcos capítulo 10. Esto es lo que Jesús le dijo a un hombre, a un joven rico. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, si querían ser discípulos, qué tenían que hacer? Tomen su cruz y sígame. ¿Qué significa? Rechace este mundo. Tome su cruz, quiere decir rechace este mundo y sígame a mí. San Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás, ¿qué dice ahí? Tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, después, tomando tu cruz, tomando tu cruz. Le dio la opción para estar en el reino celestial o no. Deja estas cosas, deja estas vanidades, deja estas cosas que impiden que pueda una persona llegar al reino y toma tu cruz. Toma tu cruz quiere decir renuncia. Jesucristo, ¿qué hizo cuando vino a este mundo? Él era rey, él era representante de Dios aquí, pero él tomó su cruz, renunció para rescatarnos nosotros, para venir después y tomarnos y llevarnos al reino de Dios. Bueno, pero ¿qué hizo este joven rico? Prefirió este mundo que la cruz de Cristo. Prefirió servir a este mundo que ganar el reino celestial. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 17. Pues no me envió Cristo. Atienda muy bien lo que dice el apóstol Pablo. Hay que atender muy bien, ¿no? Pues no me envió Cristo el Mesías a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es lo primero que dice el apóstol y esto es muy importante entender. Si no me envió a bautizar, ¿qué es la palabra bautizar? ¿Qué es lo que está diciendo? No es que le está diciendo no bautices, sino que no me envió a bautizar. No me envió, bautismo para ello era conversión, hacer conversión. No me envió Dios a convertir nada más gente. Conviértanse a cantidad de gente. Ahora muchísimos miembros tenemos. No me envió a eso. ¿A qué me envió? A predicar. ¿Qué cosa? El evangelio, la palabra, la escritura. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Para qué era la cruz de Cristo? Para darnos la libertad de entrar en el nuevo pacto. Para tener el nuevo pacto. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué habla el evangelio? Las palabras de Dios. Pero no con, ¿qué dice ahí? No con sabiduría de palabra. ¿Qué significa sabiduría de palabra? No con entendimiento humano. No con entendimiento, con razones científicas, químicas y filosóficas. Sino como está escrito aquí. Jesucristo murió para redimirte, para que vuelvas al pacto, para que vuelvas a Dios. Sencillo. Para que te hagas otra vez uno con Él. Simplemente para eso. Él ya te rescató. Eso dice el apóstol Pablo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz, y atiendan lo que dice ahí, la palabra de la cruz. ¿La cruz qué es? La cruz es lo que hace, te da las puertas para que vuelva a la escritura, vuelva a Dios. Porque en la cruz tus pecados y tus iniquidades fueron redimidas. Ahora no hay forma de que rechaces volver a Dios. Porque ya ha sido redimido. No hay más Egipto, no hay más Faraón. ¿O sí? No hay más. Entonces la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Para los que se pierden, ¿qué? ¿Yo voy a dejar todos mis deseos, toda mi vida, todas mis cosas? No, ¿qué va? La palabra de la cruz, ¿qué es? Jesucristo murió en la cruz para que dejes estas vanidades, para que ya no vivas así, para que ya no andes así. No seas pues necio. No, yo no acepto esto, no. Yo quiero otro tipo de evangelio. Un evangelio que me dé libertad de hacer mis deseos, mis cosas. Por eso es locura para el que se pierde. ¿Quién es el que se pierde? El que rechazó la escritura de Dios. Pero para los que se salvan, dice. Para los que salen de ese mundo, para los que salen de ese sistema, ¿qué es? Poder de Dios. Trabajo de Dios. Cambio en su vida para los que se salvan. Así está hablando el apóstol Pablo. Así está mostrando él lo que es la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto dice el apóstol Pablo después de haber reprendido a Pedro por estar queriendo enseñar tradiciones judías a los nuevos convertidos. Miren lo que le dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy, Gálatas 2:20. Miren lo que dice él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Esto es lo que tiene que mencionar un verdadero creyente en Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué sigue después? Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo yo sé que Cristo vive en la vida de esa persona? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si una persona no guarda la palabra de Dios, no tiene la palabra de Dios, no se va a manifestar Dios en su vida, de ninguna manera. Pablo está diciendo eso, porque yo fui crucificado. Mi hombre pecador, carnal, menospreciador de Dios, terminó ahí en la cruz. Ahora soy alguien que vive conforme a su voluntad, a su deseo, a su enseñanza. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Qué es la fe? En la confianza en lo que Él enseñó y dijo. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ustedes creen en la palabra de Dios, van a entender esta palabra. Si ustedes no creen en la palabra de Dios, siguen viviendo como ese ladrón malo. Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Siempre van a buscar salvación carnal, ¿no? Para los que se pierden, esto que estamos hablando es locura. Simplemente es locura. No. Bueno, hay más. Gálatas 5:24. 5:24. Entiende muy bien lo que dice ahí. Pero los que son de Cristo, los que son del Mesías, los que le pertenecen al Mesías, que dice ahí, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso representa la crucifixión. Murió tus pasiones y tu... No, y porque yo todavía tengo mi deseo, porque yo tengo todavía mi voluntad. ¿Por qué? Y porque no soy de Cristo. No hay otra respuesta. ¿Qué quiere que te diga? No sos de Cristo, no le pertenece a Él. No, hereje. No me gusta este pastor, esta iglesia. Voy a ir en una iglesia donde me digan que a pesar de todo lo que soy de Cristo. Y bueno, hay la libertad, gracias a Dios. Pero yo te digo lo que dice la Biblia. No quiero que te enojes también conmigo. No quiero que se enojen conmigo. La Biblia dice así. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así está escrito en la Biblia. Hay más. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Ahí cerquita nomás. 6:14. Miren lo que dice ahí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué tiene que gloriarse una persona? En la cruz. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es la gloria de alguien? Yo me glorío en la cruz de Cristo. Por medio de la cruz yo fui salvo. ¿Esa es la gloria de una persona? Cállese ahí usted. La cruz me salvó. Y nadie me va a decir otra cosa. ¿Eso es la gloria? Miren lo que dice ahí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, dice. ¿Qué significa? Para mí, yo me glorío en la cruz porque yo terminó mi vida carnal, mi vida pecaminosa para este mundo, terminó. Por eso me glorío en la cruz de Cristo. Porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa? Yo perdí para el mundo. Para el mundo yo estoy muerto por medio de la cruz de Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Así está escrito. Y terminamos con 2 versículos más. Efesios 2, ahí cerquita nomás, ¿no? Versículo 16. Efesios 2, 16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Nos reconcilió. Tanto judíos como israelitas fuimos hechos uno. Matando ¿qué cosa? Enemistades, rencor, odio, codicia, amargura. Eso terminó en la cruz. Después, y vino, versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban
cerca. Así está. Él nos vino y nos trajo la paz en el corazón. Esto, como les dije, es locura a los que se pierden. ¿Por qué para los gentiles era como una locura? Para los judíos era tropezadero, dice. Porque ¿cómo ellos van a creer que su Mesías, su Rey de Reyes, murió en una cruz? Por eso ellos tropezaron en esto. Y para los gentiles era locura porque a ellos les gusta vivir carnalmente, les gusta disfrutar la carne, la vida. No me gusta esta enseñanza. Pero para los que son de Dios, esto es poder. Para los que se salvan, esto es poder de Dios. ¿Usted en qué grupo quieren estar? ¿Entre los que se pierden o entre los que se salvan? Cada uno puede tomar su decisión, ¿no? Es así. Dios ya abrió el pacto, Dios ya abrió las puertas, Dios ya hizo todas las cosas. A nosotros nos toca recibirlo o aceptarlo. Por eso, esa es la salvación verdadera. Todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le recibieron, dice. Lo contrario que es, más los que no le recibieron, se quedaron sin salvación. Tristemente hablando. Bueno, hoy hasta aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.